Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos un día más a este encuentro con la palabra. La propia oración, si os habéis dado cuenta, ya es palabra pura de Dios. Podríamos empezar con cualquier otra oración. Padre nuestro, conocido de todos, la invocación al Espíritu Santo. Pero esta oración dirigida al Señor, igual que la del final la dirigimos a la Virgen, tiene la peculiaridad de que es eminentemente bíblica, 100% bíblica. Como sabéis, fue ordenada, hecha y con autorización eclesiástica por el fundador de Fe Católica, y son frases de la Biblia enlazadas con sentido. Entonces ya hemos empezamos rezando, pero ya empezamos a vivir la palabra de Dios con la propia oración. Estamos, como sabéis, viendo la carta a los Gálatas. El último día estábamos en el capítulo 5 y terminábamos haciendo alusión a los dones del Espíritu Santo. A los frutos del Espíritu Santo. Pero porque venían justamente aquí, en la carta a los Gálatas, los frutos del Espíritu Santo. Y hablando de frutos, si yo dijera qué fruto da el peral, pues todos diríais que peras, ¿no? Y si digo del manzano, pues todos diríais manzanas. ¿Qué fruto dará el Espíritu? ¿Qué frutos? Pues es un solo fruto, lo decíamos el último día, que es la santidad, que es el amor, que es la caridad, que le podemos dar miles vueltas, formas o acepciones de decir en singular fruto, por lo que realmente esta fructificación de la caridad se manifiesta en distintas floraciones, y ahí hablábamos pues de paz, paciencia, alegría, amor, afabilidad, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis? Con eso acabábamos el último día. Pues bien, en este pasaje que leímos en la última sesión, en el capítulo 5, si bien digo, en el versículo 17, y esto como curiosidad simple y llana para vuestra culturilla religiosa de andar por casa, deciros que ese versículo 17 del capítulo 5 que hemos leído, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais, etc. Ese versículo fue precisamente la piedra de toque, la causa de tropiezo de Lutero, de donde él sacó aquello de que peca más y cree más y te salvarás, o sea, poniendo la necesidad de pecar, no te lo pierdas, como algo que decía el Evangelio. O sea, según él, la carta de San Pablo a los Gálatas decía que hay que pecar. Bueno, pues vale, para él. En el capítulo 7 de Romanos trataremos de nuevo, o vendrá a colación de nuevo, la doble tendencia que existe en el ser humano. El hombre, aunque regenerado, conservamos la naturaleza con los desórdenes propios de la naturaleza caída por el pecado original. Un curilla amigo mío dice: estamos tocados del ala, es decir, se nos ha perdonado, Cristo nos ha redimido, pero tenemos ahí esa tara. Y el que existan las dos fuerzas dentro de cada uno de nosotros, del bien y del mal,
no excluye la superioridad de la fuerza increada del Espíritu Santo. Y por otro lado, el libre albedrío, bueno, fuera de los estados anormales, el que esté traumatizado por algo, el espíritu del libre albedrío no queda anulado y siempre, siempre hay en nosotros una libre elección. Yo puedo coger este camino o el otro, o pecar o no pecar, o hacer esta buena obra o dejar de hacerla, que también es cierto, por cierto, nada bueno, los pecaditos de omisión, ojo al dato, ¿no? Pues bien, para conseguir los frutos del Espíritu Santo, dando por hecho que existe la inclinación al mal, es preciso, y lo dirá de mil maneras Pablo, crucificar la carne, machacarnos, que se dice en los términos deportivos y futbolísticos, y he estado machacándome, hablas con un amigo y dice, ¿dónde está Semana Santa? He estado en Denia, pero allí me cojo la bici, me machaco bien. ¿Me machaco bien qué? En el sentido de castigar tu instinto de decir, por lo que me apetece es el sillón bol. No, crucifico mi carne. Pero este crucificar la carne del que habla Pablo va más allá de este machacarse físicamente. ¿Por qué? Pues porque lo que hay que machacar son los egoísmos, las pasiones, las concupiscencias, los odios, los rencores. Eso es lo que hay que cortar, eso es lo que tenemos que sacrificar. Y es una desgracia que para muchos cristianos el Espíritu Santo sea el gran desconocido. No se puede o no pueden decir estos que así actúan, o nosotros cuando actuamos en ocasiones, como los de Éfeso, que ya llegaremos a su carta, que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu, pero no le tratan, no le consideran persona, distinta al Padre y distinta al Hijo, y sabiendo que es igualmente Dios, como el Padre y el Hijo. Sabemos que Dios no hay más que uno, que son tres distintas personas divinas, y aun a sabiendas de que toda actividad divina es al tiempo actividad de las tres divinas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros, para una mayor facilidad, para ayudar a nuestra fe, y habida cuenta, obviamente, de que es un misterio, pues atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Y por eso podemos decir del Espíritu que es Señor y dador de vida. Sabido esto, digo de lo que trato, ¿no? Se explica que las almas que tratan, que hablan con Él, que sintonizan con el Espíritu Santo, hablando en términos radiofónicos, Carmen, los que andamos por ahí con Radio María y cosas similares, los que sintonizan con el Espíritu Santo reciban esos gozos inefables. ¿Cuáles? La fe, con la que se ven las cosas de otra manera, la paciencia para soportar las debilidades ajenas, el gozo espiritual, claro, ese que dice Santa Teresa, que se siente en el tuétano de los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Es de advertir que San Pablo, aunque a veces se refiera al espíritu humano, como cuando dice que la carne tiene tendencias opuestas al espíritu, no excluye el que este espíritu humano, de tendencias contrarias a la carne, esté bajo la acción del Espíritu Santo. Recordamos lo que vimos en la primera carta a los Corintios, ya no sé si os acordáis, porque fue al principio del curso. No podemos ni decir Jesús es el Señor, si no somos movidos por el Espíritu Santo. ¿A que os acordáis? Pues bien, termina Pablo esta carta a los Gálatas con unos consejos y con un epílogo escrito por él, de su puño y letra, que vamos a ver. Los consejos, como veremos, giran en torno a la práctica de la caridad, que aquí, y claro, con todo esto que os he contado lo entendemos perfectamente, que la llame así, la llama la ley de Cristo, la caridad, porque además es el único precepto que Jesús nos dio y que resume todos los demás. El de la última cena, amaos unos a otros como yo os he amado. Vamos a leer
los primeros versículos de este capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Gálatas 6, del 1 al 9. Hermanos, si alguno fuere hallado en falta, vosotros los espíritus corregidle con espíritu de mansedumbre, cuidando de ti mismo, no seas también tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque en alguno se imagina ser algo no siendo nada, y si él mismo se engaña, que cada uno examine sus obras, y entonces tendrá de qué gloriarse en sí y no en otros. Pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que es instruido en la doctrina, haga partícipe de todos sus bienes al que le catequiza. No os engañéis de Dios nadie se burla. Lo que un hombre sembrare, eso cosechará. Quien sembrare en su carne, de la carne cosechará la corrupción, pero quien siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. Correcto. ¿Tomamos nota? Corregir sí, pero si hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, ayudándonos mutuamente a llevar penas y miserias. Y algo de lo que muchos no quieren enterarse, y que lo ha leído Vicente clarísimo, yo lo he entendido muy bien. De Dios nadie se burla. Pero es que es así, y a veces hay ciertos razonamientos, o dialogando con gente os encontráis que a veces se imaginan a un Dios tontito, que se chupa el dedo. Pues mira, no, o sea, a ver, de Dios nadie se burla. Y hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar mientras tengamos vida, porque como digo, esto va volando. Y hemos de pasar la vida haciendo el bien, a todos, pero más especialmente a los hermanos en la fe. No compararnos para no engañarnos. No os comparéis con nadie. ¿Sabría Pablo lo de los 3 Juanes? Y dice por último, que quien reciba instrucciones en la fe atienda a las necesidades de quien le instruya, si es lógico, es justa reciprocidad, que menos si te están instruyendo. Ah, que no sabéis lo de los 3 Juanes. ¿A qué me refiero con lo de los 3 Juanes? Pues os lo cuento. Esto es de Albino Luciani. ¿Os acordáis? Aquel papa que nos duró menos de un mes, Juan Pablo I, y él decía que en cada Juan hay 3 Juanes, que en cada persona hay 3. Dice, el primer Juan es el hombre que él cree ser. El segundo Juan, lo que de él piensan los otros, y el tercer Juan, lo que él es en realidad. Y lo ilustraba con ejemplos. El primer Juan, ¿cómo nos vemos, ¿Cómo nos queremos? Demasiado. Cuando te afeitas por la mañana o cuando te pintas los labios por la mañana. ¿Cómo nos queremos? Una pregunta, facilita. ¿Habéis buscado alguna vez en una foto en un grupo en la que vosotros estáis, qué es lo primero que buscáis? Ya está explicado, ¿no? A ver cómo he salido yo. Pues bien, sucede que solemos atenuar nuestros defectos y exagerar nuestras virtudes. Y dice aquello de, bueno, bebo algún vaso de vino en alguna ocasión. Otro va y dice, es que a cualquier hora le pillas bebiendo, es una esponja. O soy un poco nerviosillo, un poco nerviosilla, a veces me impresiona, menuda impresión. Los que le conocen, o los que la conocen, pues saben que es gruñona, vengativa, de un carácter intratable. Es el primer Juan. El segundo Juan. Importa saber que todo es pasajero. Importa únicamente la verdad. Ni exagerar a favor ni en contra. Pues más pronto o más tarde queda de manifiesto lo que se es. Todo esto es de Albino Luciani, O sea, no me estoy inventando nada ni arrimando nada. Es el caso del asno con piel de león, que él dice, que se ve respetado, que huyen de él las bestias. Cuando un golpe de viento viene y le quita la piel de león, hace el mayor ridículo. Y sufre las consecuencias, le golpean, se ríen de él, incluso le mueren a palos.
Y el tercer Juan, dice Juan Pablo I, era cocinero de un gran restaurante. Cuando echa las sobras y las vísceras de la ternera que guisó, los perros de la puerta comentan: es un gran cocinero, guisa muy bien. Poco después, Juan pelaba guisantes, judías, cebollas y otras verduras, arrojando igualmente afuera las sobras. Los perros comentan: el cocinero se ha echado a perder, cada día guisa peor. Pero Juan ni se inmuta. Es el amo quien tiene que comer y apreciar mis comidas, no los perros. Bravo por el cocinero, dice Luciani. Me pregunto yo, ¿qué le gusta al Señor? ¿Qué es lo que le agrada de mí, de nosotros? Si alguna vez pensáis en el cuentecillo, queridos Juanes, Adolfos, Luisas, Manolos, pensad sobre todo en el tercero, aquello que agrada a Dios. Con el ejemplillo entendemos las palabras de Pablo, que venía a cuento de esto. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y añade, que lo hemos leído: examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo y no en otros motivos para gloriarse. El final de la carta es interesante. Vamos a seguir leyendo de ese capítulo 6, del 11 al 18. Otra voz, porfa. Fijaos con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que os quieren obligar a circuncidaros lo hacen únicamente para quedar bien ante los demás y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para presumir de que ellos os obligaron a hacerlo. Yo por mi parte solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Da igual estar o no estar circuncidado, lo que importa es ser un hombre nuevo. Paz y misericordia a todos los que vivan conforme a esta regla y al Israel de Dios. Que en adelante nadie me haga sufrir más, que bastante tengo que llevar marcadas en mi cuerpo las señales de Jesús, el Señor. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén. ¿A qué os suena? Que nuestra liturgia está tomada de la revelación. Entonces, cuando en la Eucaristía oímos este saludo, pues ya sabemos dónde es, ¿no? Vienen más sitios, pero aquí en Galeras también. El hecho de que advierta que lo escribe con letras grandes puede ser una pista más de que su enfermedad fuera de los ojos, pero también podría ser que lo haga como queriendo recalcar lo que ha expuesto en la carta. Es como decirlo, para que lo veáis bien, para que os enteréis bien, ¿no? Remacha, como vemos, de nuevo el tema de la circuncisión y nos deja una de esas frases suyas que revelan la grandeza del alma de Pablo y la pequeñez de muchos de nosotros, ¿no? El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Somos una criatura nueva. Y para quienes se sometan a esta regla, paz y misericordia. Los verdaderos cristianos son el reino de Israel de Dios. Que nadie me moleste, dice, a partir de ahora, poniendo en mí en duda si soy apóstol, si no lo llevo. Él dice, el sello de hierro, la marca de pertenencia de las cicatrices y los malos tratos sufridos por Cristo. Y acaba deseando que la gracia de Jesucristo, lo más grande que se puede tener, esté con todos, que ese es el saludo que oímos en la liturgia, ¿no? Esto de la marca, el sello de hierro, quizá a muchos de vosotros os suene por la marca que se hacía al ganado, ¿no? Que tiene que ver también con los sacramentos que imprimen carácter, particularmente con el de la confirmación. Se suele poner este ejemplo. Llevo en mí las marcas de lo que he sufrido por Cristo, o sea que ya dejaros de gaitas y seguir metiéndoos conmigo en este sentido, ¿no? Y a partir de aquí vamos con otra carta, porque este era el final de los Gálatas, ¿a que sí?
Se os ha acabado los Gálatas, ¿verdad? Sí, sí. Claro que se os ha acabado. Pues vamos con otra. Y como sabéis, las estamos viendo en el orden cronológico en el que él escribió sus cartas, no en el orden que nosotros nos encontramos en nuestras Biblias. Sabéis que en la Biblia están ordenados de mayor a menor. O sea, la más grande viene la primera, que por eso lo encontraréis en Romanos la primera, o sea, Corintios, primera, segunda, las de mayor cantidad de escrito, así es como están ordenadas en nuestras Biblias. Nosotros el curso le estamos siguiendo por el orden cronológico en que él las ha escrito. Y ahora ya, pues nos toca la de los romanos. Y es una carta eminentemente teológica y de una enorme profundidad. Delimita dos mundos, el judío y el cristiano. Fue escrita hacia el año 58 de nuestra era. Tenemos amplios conocimientos de lo que era el Imperio Romano y en particular la Roma, la capital del imperio. Y tras la paz augusta, época en la que nace Jesús y que se inicia justo con la derrota de Marco Antonio y su muerte con Cleopatra en la batalla de Accio, tras César Augusto fue emperador Tiberio, el que reinaba en los tiempos de la crucifixión de Cristo. Le siguió Calígula, aquel hombre que estaba un poquillo brillado. En su desvarío llegó incluso a nombrar cónsul a su caballo, a Inciatus. Después de este personaje vino Claudio, que es citado por Lucas en Hechos de los Apóstoles, fue el que expulsó de Roma a los judíos, y después Nerón, que fue el que dio un martirio a Pablo y a Pedro. Esto es un breve repaso por encima de una historia que todos conocéis, ¿no? Cuando Pablo escribió esta carta en Roma, había ya una floreciente comunidad cristiana, entre los que había grandes conocidos de Pablo y, como no, sus insignes colaboradores, Áquila y Prisca, Prisca que es diminutivo de Priscila, este matrimonio tan querido, y tan es así que al final de la carta vamos a ver saludos para más de 30 nombres en concreto, amén de otros colectivos, como cuando dice saludad a los de la casa de Aristóbulo, etc., ¿no? Y entre estos conocidos vemos que hay parientes de Pablo, colaboradores que sufrieron mucho con él, compañeros de cautiverio, etc. Con estos antecedentes no nos extraña en absoluto que cuando, tras el naufragio, cuando él iba preso hacia Roma, llega Pablo allí a la capital, según cuenta Lucas en los Hechos de los Apóstoles, salieron cristianos a recibir a Pablo, unos hasta el foro de Apio, a unos 65 kilómetros, y otros le esperaron a 49 kilómetros, en 3 tabernas. Lo recordamos, Hechos 28, 14, 15. Los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. La colonia judía en Roma era muy numerosa. Tenemos que tener en cuenta que era la capital del imperio y además se dice que ya Julio César tuvo debilidad por los judíos y les concedió muchos privilegios, hasta el punto de que los judíos, esto es historia, a la muerte de Julio hicieron lamentaciones durante varias noches seguidas. Tampoco les fue mal a los judíos con Augusto, y en cuanto a los tiempos de Tiberio, una dama llamada Fulvia, esposa de un íntimo emperador llamado, un íntimo del emperador, muy amigo del emperador, quiero decir, llamado Saturnino, se hizo prosélita. Por otro lado, sabemos que no fueron pocas las mujeres que se hicieron prosélitas, es decir, que se convirtieron al judaísmo, no al cristianismo. Y digo, no es de extrañar que haya más mujeres en ese aspecto que hombres, que aunque no pudiera interesarle la religión judía igual que las mujeres, pero ellos tenían el inconveniente de la circuncisión, que en aquel mundo ya romano pues no dejaba de ser un hándicap, suponía una dificultad, evidentemente, ¿no? Estas mujeres además eran muy estimadas por los judíos porque les proporcionaban
ricos donativos, y el pretexto era enviarlo al templo de Jerusalén. Y no es que no, o sea, que todo el mundo con los judíos fuera como una balsa de aceite, también hubo sus dificultades, ¿no? Un tal Sejano, que odiaba a los judíos, consiguió que se corriera la voz de que las recaudaciones eran una estafa y que se burlaban de las damas, y consiguió, mediante esa artimaña, una corta expulsión de los judíos, pero que apenas duró, ¿no? Muerto el personaje este, muerto el tal Sejano, Tiberio volvió a confirmar los privilegios que tenían los judíos, tanto con Julio César como con Augusto. Con Calígula nada sabemos de particular en cuanto al trato con los judíos, y con Claudio, que lo he mencionado antes, sí sabemos. Sabemos algo por Lucas, el autor de Hechos, que expulsó a los judíos. Lo recordamos, está en el capítulo 18, versículos 1 y 2. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Por haber decretado Claudio que saliesen los judíos de Roma. Esto lo veíamos con detalle el curso pasado cuando analizamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y que según el historiador Suetonio fueron expulsados, fijaros por qué, por continuos alborotos en torno a un tal Cristo. Cierto que esta expulsión de Claudio fue limitada y apenas se redujo a prohibirles las reuniones religiosas como causa de esos alborotos, decían. Y finalmente, en tiempos de Nerón, sabemos que la colonia de judía era muy numerosa. No sabemos que en principio lo pasasen mal, y más sabiendo que Popea, la primera favorita antes y esposa después de Nerón, era protectora de los judíos. Al final sabemos que Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, y la persecución fue terrible, y en ella precisamente es donde mueren martirizados, fruto de aquella persecución, Pedro en cruz y Pablo decapitado, porque como ciudadano romano no podía ser crucificado. Era uno de los privilegios que tenía la ciudadanía romana. Por todo lo dicho en general, pero en cuanto a los cristianos judíos convertidos y gentiles convertidos, ¿qué sabemos? Pues mirad, en primer lugar, no sabemos nada de quién fundó esta iglesia. Tampoco si abundaban más judíos que gentiles. Y aquí hay opiniones para todos los gustos. Los exegetas están divididos. Siendo Roma la capital, sin duda fueron llegando no pocos cristianos, y sin duda evangelizaban, y así pudo comenzar simplemente esta iglesia. Por otro lado, sabemos también, sin género de duda, que Pedro estuvo en Roma y que allí murió. ¿Pero cuándo llegó? Bueno, los descubrimientos arqueológicos dan testimonio de que allí estuvo en tiempos de Nerón y que allí murió. Pero ¿cuándo llegó? No tenemos ningún testimonio por ahora. Yo siempre digo por ahora, ¿no? Porque la arqueología nos da sorpresas continuamente, ¿no? Y la investigación no cesa. Eusebio, padre de la historia eclesiástica, de los 300 primeros años del cristianismo, y San Jerónimo, escribieron que Pedro llegó a Roma durante los primeros años de Claudio. Si es así, os decía que tanto Eusebio como San Jerónimo sitúan a Pedro en Roma durante Claudio, que sería el año 41-42 de nuestra era. Y de ser así, nos aclararía la incógnita de no saber dónde fue Pedro recién liberado de la cárcel por el ángel, pues la narración dice literalmente: les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y añadió: contad esto a Santiago y a los hermanos, y salió yéndose a otro lugar. Eso es la breve y concisa narración del libro de los Hechos. Y es muy posible, claro, estos son hipótesis, que al tener que huir de Judea y marchar por prudencia lejos a otro lugar, y saber precisamente que Dios le había liberado para evangelizar, y conociendo la influencia de Roma
como centro de todo el imperio, se fuese allí. ¿Por qué no? Para mayor abundancia consta una tradición que se conoce como el Catalogus Libris Pontificalis, que dan a Pedro en Roma una estancia de 25 años. Allí no se nos dice cuándo llegó, pero si nos dice que estuvo 25 años y sabemos el año que murió, podemos deducir el año que fue, ¿no? En cuanto a si predominaban judíos o gentiles convertidos, ya como os dije, hay diversas opiniones y todos tienen distintas razones. Los que opinan que predominaban los judeocristianos se apoyan en el tema principal de la carta, que es el demostrar que la justificación se da por la fe, no por la circuncisión. Y la ley lo que encaja con que vaya dirigida a gente de ascendencia judía o de origen judío. Cuando hemos hablado de la carta a los Gálatas, os decía, lo veremos con más detalle en Romanos, porque Gálatas es como un extracto pequeñito de luego toda la doctrina que va a verter Pablo con detalle en esta carta, en la carta a los Romanos. Consecuentemente, si en Gálatas hemos visto ya esto de la circuncisión y la tarea que se trae con las judaizantes, muchos piensan, si este es el tema central de la carta a los Romanos, es que allí había muchos judíos, ¿no? Y alegan además que se dice en ella que es Abraham, Padre nuestro según la carne, y dice que han muerto a la ley, etc. Y otra razón que dan es que lo escrito por Suetonio, que ya vimos, sobre tumultos con un tal Crestus, demuestra que las discusiones y luchas entre judíos y creyentes no convertidos eran más frecuentes de lo que parece. Pero la mayor parte de los comentaristas, tantos católicos como acatólicos, sostienen que la Iglesia romana, al tiempo en que escribe San Pablo, predomina la etnia cristiana, romana, étnico-cristianos, o sea, que han nacido allí, ¿no? Y entre las razones que dan, pues que el apóstol saluda a los destinatarios como gentiles, ya lo veremos, que igualmente funda su proyecto de ir a Roma apelando a su deber como apóstol de los gentiles, con clara distinción de los judíos, etcétera, ¿no? En el 1, en el 5, en el 11, en el 15, ya lo iremos viendo. Y como es de suponer, en la Iglesia de Roma había gentiles y judeocristianos, y los judeocristianos serían débiles en la fe, con aquello de las santificantes de los días, de los alimentos puros e impuros, para los que Pablo pide comprensión y caridad, y puede explicar las razones que alegan los que piensan que la mayoría eran judeocristianos, en contra de esa mayoría que decían que eran cristianos de Roma. Ahí están las opiniones divididas. Puede que el ser un número mayor en esta comunidad, los no judíos, y ser ciudadanos de Roma, sin faltar los nacidos allí, como os he dicho, y tenerse por el centro de civilización, tratasen con cierto desdén a esos judíos convertidos. Y Pablo, cuyo corazón ya conocemos, que lance esa llamada a la caridad y les diga que él es judío, que no deben enorgullecerse al ver caídos a los judíos, y nos largue en la carta ese precioso canto a su raza en el capítulo 9. ¿Lo tenemos? De Hechos 9. Lo leo yo. Los israelitas, de los que era la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas, lo vamos a ver, es que os lo adelanto, de los cuales dice, procede Cristo, según la carne. Lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo 9, que es una joya. Por curiosidad, y sin otra trascendencia, diremos que hay códices que le falta el capítulo 15 y 16, y aunque ciertamente el final del capítulo 15 es un epílogo, pues termina diciendo, el Dios de la paz sea con vosotros, amén. Por la unanimidad de casi todos los códices dan autoridad a estos finales capítulos como de la carta y no añadidos después. Es decir, que ese parón en el que parece que se acaba, que no se acaba. En eso parece que son acordes todos los exegetas. No sabemos ciertamente tampoco el motivo por el que Pablo escribe esta carta. Vamos a valorar, por lo menos
4 opiniones. Hay que tener en cuenta que, primero, es larga, está cuidadosamente elaborada, luego no parece razonable pensar que fue porque pensaba por allí camino del fin del mundo, el Finis Terrae, ¿sí? Amigos, el Cabo Finisterre de La Coruña. Es en esta carta donde leeremos, donde se menciona con su nombre propio nuestro país, España. ¿Viene la palabra España en el Evangelio? Sí, en la carta a los romanos. Aunque hable de pasar por allí, por Roma, cuando vaya a España. Primera. Segunda razón. No se ven indicios de que en esa comunidad existieran problemas doctrinales, como hemos visto en Gálatas, o como hemos visto en Corintios, o en Tesalónica. No. Luego, no es de recibo pensar que escribió la carta por salir al paso de problemas semejantes a los que hemos visto en otras cartas. Tercero, en esta carta, Pablo alaba, sin reserva ni reparos a la fe de los romanos. Luego, no era problema de fe tampoco, porque Pablo alaba su fe. Y cuarto, que está escrita desde Corinto y probablemente al final de su viaje apostólico, hacia el año 58, como os decía al comienzo del comentario, ¿no? Con estos conocimientos, no son pocos los que opinan que el objetivo de la carta no es la situación ni problemas de la Iglesia de Roma, sino la situación del propio Pablo, del apóstol. ¿Por qué? Pues porque ha terminado su actividad misionera en Oriente y piensa comenzar en Occidente. Ha evangelizado el este, ahora nos vamos al oeste. Y para ello no había nada mejor que pensar en Roma como centro de operaciones apostólicas. ¿Os acordáis cuál era su cuartel general? Lo vimos en la carta a los Corintios, ¿no? Antioquía. Ahora, él se sitúa, así mentalmente, como centro de operaciones para ir hacia el occidente en Roma. Naturalmente que al pensar en Roma como centro, tenía que dejar en claro, para deshacer cualquier falso rumor contra él, como un resumen amplio de lo que constituía la predicación que él venía dando, ¿no? La universalidad de la salud, la justificación solo viene por Jesucristo y es gratis, se nos da, se nos regala, no hay que ni circuncidarse, ni esto, ni aquello, ni lo demás allá. Es regalado, que el Señor nos lo da. La justificación es gratuita. Claro que aprovechando, puede, como opina el padre Lagrange, pensarse también en la situación de esa iglesia. No en cuanto a problemas de doctrina, evidentemente, sino en lo que hemos apuntado de las faltas de caridad entre las distintas etnias, que parece que no tuvieran unas relaciones como se desearía, ¿no? Y antes de meternos con el texto, dos consideraciones. Una, Pablo no suele atender comunidades no fundadas por él, pero Roma era Roma. Y nada extraña, tuviese interés, por lo dicho, en que conocieran bien su apostolado y hasta dar consejos, preparar el camino, ¿no? Y segunda, se ve que la intención de Pablo, aunque fuese tener Roma como centro de apostolado, era la de no estar allí mucho tiempo. Y una importante recomendación: cuantos leamos, os invito a todos a leer despacito esta carta, debemos tener en cuenta, sabiendo ya como sabemos, que en la Biblia no hay contradicción, que de San Pablo son unas afirmaciones que vamos a recordar y otras que vamos a anticipar y que nos ayudarán a entender lo que supone para Pablo esa fe en Cristo, esa fe que nos justifica. Recordad de 2 de Corintios 5:10. Cada cual recibirá conforme lo que hizo durante su vida. La de Gálatas, que hace unos minutos que hemos leído, de 6, 7, 9. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso recoge. Eso recoge. Tercera, esta es también de la primera carta a los Corintios, 6, 9 al 10.
No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, etc., heredarán el reino de Dios. Y que ya se dijo que se refería a la imposibilidad de entrar en el reino no por haber caído en tales pecados, ojo, sino por permanecer en ellos sin arrepentimiento. Uno puede pecar y ser el mayor pecador del mundo y luego ser ejemplo de arrepentimiento. Ahí tenemos el caso del rey David, ¿no? Que nadie estamos libres de caer, pero no es lo mismo pecar o ser un pecador que se arrepiente que ser un empecatado. Es decir, que me quedo ahí en el pecado, me regocijo en ello o no me regocijo, pero desde luego no me salgo de ello, y en muchos casos encima tenemos el atrevimiento o tienen el atrevimiento, sálvese el que pueda, de decir que eso no está mal, que es lo bueno, pero hombre, si estás empecatado, ¿no? Digo todo esto por recordar lo que Pablo piensa acerca de la doctrina, para que cuando luego oigamos lo que la fe, que por fe nos justifica, no nos hagamos líos. En Romanos 2:6 dice, esta la vamos a adelantar: Dios dará a cada cual según sus obras. Dios dará a cada cual según sus obras. Es algo que dijo ya el Salmo 62. Dios juzgará las acciones secretas de los hombres. Aquí Pablo está copiando de los Salmos, no se está inventando nada. O esta otra, del capítulo 3 de los Romanos. Romanos 2. Por la fe privamos a la ley de su valor, de ninguna manera, más bien la afianzamos. Y también veremos, pues esta las he adelantado porque nos vayamos haciendo un poquito idea. Si Lutero hubiese atendido a estas enseñanzas de Pablo, no habría disculpado de su peca mucho y cree más y te salvarás, que dijo basándose en esta carta a los romanos. ¿Por qué? Pues porque para Pablo fe, que es lo que muchas veces no se profundiza, para Pablo fe no es solo aceptar verdades, sino que supone una actitud vital. No es por lo tanto algo de aquí, del entendimiento, sino de la voluntad. Pablo conoce y predica el misterio de Cristo, y cuando habla de fe, no concibe una fe sin obras, que es lo que muchas veces se le quiere achacar a Pablo en esta carta. No. Hemos leído ya un montón de citas para darnos cuenta cómo pensaba. Pablo predica el cristianismo como en realidad es, o sea, no un cúmulo de mandamientos, ni siquiera una lucha por la justicia, quien se queda ahí también, ni aun con ser tan importante es su liturgia, sino creer, saber y obrar consciente de que Cristo murió por mí. Y como Él pagó todo lo mío, me salvó de toda la deuda, yo viviré para Él. No se entiende de otra manera. Y al vivir para Él, podemos decir con San Agustín, ama y haz lo que quieras. Claro, qué bien se entiende esa cita de Agustín ahora, ¿no? Porque lo que cuenta es el amor, y ahí entra toda moral, y como sabemos, toda ley. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, la Gozo y Esperanza, dice: el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. El 65, es una asignatura pendiente, sálvese el que pueda. El Concilio Vaticano II es un secreto por descubrir, una materia pendiente. Hay un compendio de doctrina, pero vamos, de ahí que los papas recientemente, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como el actual, se interesen por revivir las verdades que salieron a la luz en el Concilio Vaticano II y que es el gran ignorado. Le pasa un poco lo que al Espíritu Santo. O sea, sí, está ahí. El Vaticano II está ahí. Pero ¿cuántos lo han leído o lo hemos leído? Veremos que esta carta no es como consecuencia de problemas,
como hemos visto en otras, como os he dicho, sino que es una exposición profunda de un tema trascendente. La humanidad entera es salvada por Jesucristo, la ley fue transitoria y no fue dada como fin, sino como medio, y veremos los grandes temas de la teología paulina que van a estar presentes en esta carta. Y cito: la fe, justicia por la fe; la antropología, el pecado esclaviza, Cristo libera; la vida sacramental, en particular el bautismo, que veremos que no es nada sin fe, que inserta al bautizado en el misterio pascual, y por esa inserción en Cristo el bautizado es principio de una vida nueva. La salvación es universal. Y ya con todos estos prolegómenos, que yo creo que había que hacerlos, vamos a comenzar ya a estudiar en detalle esta carta. Esta carta que está llena de doctrina, contenidos la más de interesantes, y nada mejor que empezar leyendo. Vamos a leer los primeros versículos de la carta, que son el saludo. Leemos del capítulo 1, pues por ejemplo del 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había prometido en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nacido de la descendencia de David según la carne, constituido Hijo de Dios, poderoso según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe, para gloria de su nombre en todas las naciones, entre las cuales os contáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios, llamados santos, que estáis en Roma, la gracia y la paz con vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Perfecto. Solo ha sido el saludo, pero ya tiene miga. Lo primero, Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús. Pablo es judío y conocedor de su pueblo, y sabe que como siervo se designaban a los elegidos de Israel, aquellos cuya vida estaba dedicada a servir a Dios. Es una palabra muy empleada para los profetas. Por ejemplo, cuando ungen al rey Jehú, leemos en Segunda de Reyes 9:7. Vengará la sangre de mis siervos los profetas. De mis siervos los profetas. O también para otros consagrados, como por ejemplo Moisés, que lo encontramos en la oración de Salomón, en Primera de Reyes 8:53. Como dijiste por boca de tu siervo Moisés. Por boca de tu siervo Moisés. Y cuando la repatriación del cautiverio de Babilonia, en boca de Nehemías leemos: aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo. A tus siervos y a tu pueblo. Y Pablo se presenta como siervo de Cristo. Y presentándose de esta forma, no lo hace como simple cristiano, sino como algo más particular. Y por eso dice de él: llamado al apostolado y elegido para evangelizar. O sea, como fueron los otros 12. Y ahora habréis visto que no continúa como suele hacer, con saludos y menciones de destinatarios, sino que hasta ese momento se deja llevar de las ideas y la va como soltando, si no con orden, sí con gran riqueza doctrinal sobre Jesucristo, profetizado, descendiente de David según la carne, constituido Hijo de Dios, por el que hemos recibido la gracia, Hijo de David, etc. Nos quedamos aquí, porque es importante que desmenucemos con detalle este comienzo, este saludo nada más. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años,
sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ganado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la